El día de hoy vamos a hablar de lo que son transistores. Eh, bueno, existe una gran variedad de transistores, pero ahorita vamos a comenzar con lo que es qué es un transistor. Un transistor es un componente electrónico generalmente de tres terminales. Entre ellas hay que pasar del primer al tercer terminal una señal, donde el terminal de en medio en muchos casos es la compuerta que deja pasar esa señal y no deja pasar esa señal. Otra de las cosas que entre más grande es el transistor, más potencia maneja. Como pueden ver, aquí yo tengo preparada una pequeña lámina. En esta lámina vemos los símbolos utilizados para los transistores. Como pueden ver aquí, BJT, UJT, JFET, MOSFET, Darlington y fototransistores. Aquí vemos sus esquemas de cada uno de ellos, los cuales voy a estar explicando posteriormente lo que significan y qué son. Bueno, como les mencioné anteriormente, vamos a hablar de los BJT. Aquí tenemos un esquema de un BJT. Bueno, voy a dar la explicación de qué es un BJT. Bueno, un BJT es un transistor bipolar de unión o de unión bipolar. Estos transistores son controlados por corriente. Muy buena ganancia de amplificación, pero su impedancia no es muy buena. Aquí tenemos, por ejemplo, un BJT 2N3904. Bueno, ustedes se preguntarán qué es este tipo de transistor. Este tipo de transistor es un transistor bipolar, ¿verdad? Como dice la palabra BJT. Este trabaja a baja potencia en uso general. Sirve para amplificación y conmutación. También podemos decir que estos BJT existen NPN y PNP. ¿Qué significa esto? Bueno, que los NPN son un tipo de transistor que es pulsado por una corriente positiva polarizada en base, con un controlador de flujo de corriente de colector a emisor. Dice que la corriente es una corriente positiva polarizada en base, con un flujo de corriente de emisor a colector. También están los PNP de este mismo tipo. Aquí la diferencia es que está polarizado en negativo, con corriente negativa de base al flujo de corriente negativa. El flujo de corriente pasa de emisor siempre a colector. También podemos decir que los BJT, los NPN, los N están dopados de carga negativa, los P están de huecos y los N en el emisor son cargas negativas un poco más que las del colector. Y aquí en el PNP son huecos, está dopado de huecos, N de cargas negativas y el emisor P ligeramente más huecos que en el colector. Y eso es todo lo que podemos decir de los BJT. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es a proceder a la identificación de las patitas del transistor. Bueno, como pueden ver, el transistor se pone de frente. Aquí tiene su lado posterior atrás. Entonces de frente podemos hacer lo que es la identificación de sus terminales. Está la terminal 1, 2 y 3. Bueno, cada una de esas terminales corresponde a los nombres, que esta es el 1,
es el emisor, el 2, que esta es la base, y el 3, que posteriormente es el colector. Entonces, el transistor es un elemento electrónico que busca pasar una señal del pin 1 al pin 3, o sea, del emisor a colector. La función de la base es abrir y cerrar ese puente. Bueno, ahorita vamos a hablar de lo que son los UJT. Hay de tipo canal N y de tipo canal P. Ya aquí ya es diferente. El emisor base 2, base 1. Se preguntarán ustedes qué es un UJT. Bueno, es un transistor de unijuntura. Es llamado así porque tiene dos terminales semiconductores y las bases son unidas por una sola barra de tipo N y es activada por un emisor que tiene material tipo P. También podemos decir que es un dispositivo de conmutación por transición conductiva. Es muy útil en circuitos, sistemas industriales, donde incluyen mecanismos de conteo, como circuitos temporalizadores, circuitos osciladores y circuitos generadores de formas de onda. Podemos observar aquí cómo identificar lo que son cada una de sus terminales. Tenemos el pin 1, como mencioné anteriormente, la cara plana, pin 1, pin 2 y el pin 3. ¿Quién es el pin 1? Es base 1, el pin 2, el emisor, y pin 3 es el base 2. Lo vuelvo a recalcar, es una señal que quiere pasar del pin 1 al pin 3, entonces de la base 1 a la base 2 y el emisor, que es el del centro. Aquí tenemos el esquema de lo que es el UJT. Bueno, seguimos con lo que son los JFET. Como podemos ver, cada uno de sus diagramas, canal N, canal P. Y aquí, como podemos ver, tenemos lo que son los JFET. ¿Qué es un JFET? Bueno, un JFET es un transistor de efecto de campo de juntura o unión. Hay un canal puesto de una unión semiconductor, que es el puente entre la zona de depleción, o empobrecimiento entre más alto el voltaje entre la fuente drenador. Entre más alto es este voltaje, mayor es la depleción. Ahora bien, aquí tenemos lo que son los JFETs y cada una de sus terminales. Como podemos ver, tenemos gain, drain y source. ¿Qué es drain? Drain es el drenador, gain es en la compuerta y source es la fuente. Como pueden ver aquí en esta parte, el pin 1 es el drain, el pin 2 es el gain y el pin 3 es el source. Ahora vamos a hablar lo que son los MOSFET. Aquí tenemos un diagrama de lo que es un MOSFET. Bueno, MOSFET es un metal óxido semiconductor, y FET es lo mismo, efecto de campo, transistor efecto de campo. Está fabricado por dos materiales semiconductores NP. Actúan como conductor o dieléctrico dependiendo de sus condiciones de trabajo o extremas. Básicamente el objetivo de un MOSFET es controlar el flujo de corriente entre el source y el drain. El flujo de corriente entre este y este. Ese es el objetivo del MOSFET.
Cuando juntamos dos materiales dopados de cargas opuestas, un P y un N, se forma una barrera que impide el flujo de corriente. Esta barrera se llama barrera de potencial, aplicada a una tensión entre source y drain. No es posible conseguir un flujo de corriente si no aplicamos esa tensión. La mayoría de las ventajas del MOSFET es que no necesitamos una circulación de corriente entre el terminal que controla el flujo al flujo de corriente principal entre el drain y source. Cuando están en saturación en canal es muy baja el dispositivo de control de potencia ideal. Ahora, cuando empezamos a utilizar altas frecuencias, ahí se complica un poco lo que son los MOSFET, pero de lo contrario son muy buenos dispositivos. Vamos a hablar ahora de lo que son los Darlington. Los Darlington son transistores con corrientes pequeñas de base. A través del emisor colector se puede ganar grandes corrientes del transistor secundario. El Darlington es básicamente dos BJT unidos. El primero y el segundo tiene base, colector y emisor. Las ganancias de estos se multiplican las ganancias de esos. Y por último vamos a hablar de los fototransistores, que es básicamente igual que un BJT, solo que aquí cambia lo que es la base, que la base ya se necesita luz para que este se pueda activar. Es la única diferencia de estos. Bueno, ahorita lo que vamos a ver son algunos tipos de transistores. Bueno, los que tengo más a la mano. Tenemos su nombre, nomenclatura, parte de su diseño. Vamos a empezar por este grandote. Este es un 12N3055, es un BJT NPN de potencia. Ustedes, si se pueden observar, los demás transistores tienen 3 terminales. Este solo tiene 2. Y la tercera terminal sería el chasis en el que está montado dicho transistor. Esto sería el chasis, sería el colector. Este pin de acá sería el emisor y este de aquí sería su base. Tenemos otros tipos de transistores. Tenemos el BD138, el BD140, el C1565, el TIP42C, el L7805, el 2N2222, 2N4401, el TIP41C y el C2070. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del BD140 y el BD138. Estos son amplificador de potencia. Podemos observar sus pines 1, 2 y 3, emisor, colector, base, pin 1, emisor, pin 2, colector y pin 3, base. Seguimos con el C1565. Este es una de sus aplicaciones, la etapa de frecuencia de audio. Otra sería interruptor de encendido. Y vamos a hablar del TIC42, TIC41. Aquí la diferencia es que uno es PNP y NPN. Cuando es número par es PNP, cuando es impar es NPN. Estos transistores son de potencia para baja frecuencia. Su sufijo TIP significa que la tensión máxima entre colector y emisor, el procesamiento de la señal electrónica de consumo y conmutación rápida de estos dispositivos.
Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el LT, L7805CB. Bueno, este es un dispositivo que se trata de regulador de tensión. Recibe una tensión alta y al final entrega una tensión de menor valor. Es un equipo determinado a la regulación de voltaje de 5 a 1 amperio. Este transistor, usted le puede poner un voltaje de 12 voltios y siempre le va a regular a 5. Le puede poner un voltaje de 20 y siempre le va a regular a 5 voltios, 1 amperio. Ahí tenemos los pines: pin 1 input, 2 ground y 3 output. El pin 1 es donde va ingresando la señal de 20 voltios. El pin 2 siempre va a ser tierra para ambos cables. El pin 3 sería la extensión que va a salir de 5 voltios. Tenemos lo que es el 2N2222 y 2N4401. El 2N2202 es de amplificación y de conmutación. Bueno, aquí les voy a mostrar un dispositivo que me encontré. La verdad es que vamos a probar. Ahí está. Si ustedes pueden ver, a simple vista le miramos los tres pines, ¿verdad? Pero si observamos bien, no es un transistor, sino que es un diodo. Es un diodo. Muchas veces, sin importar la apariencia, ¿verdad? Hay que fijarse bien en lo que es la nomenclatura de cada uno de ellos. Y esta es una pequeña explicación de los transistores. Seguiremos con la medición de cada uno de ellos, o por lo menos 2, 3. Bueno, vamos a ver lo que es la medición de cada uno de estos dispositivos. Los transistores, en la parte mía, mi multímetro es un poco antiguo, entonces lo subí a la escala de 2000 kiloohmios. Y vamos a empezar con este transistor de potencia 2N3055. El caimán blanco lo puse al positivo. Entonces dice que es un NPN. Significa que el P positivo va a ir a lo que es la base. Y la base en este caso es aquí. Entonces los otros son negativos. Entonces vamos a poner al chasis de este al colector para ver si nos tira alguna medición. Entonces coloco y como pueden ver nos está tirando una medición. Aquí vamos a quitar los cablecitos y vamos a volver a poner otra vez ahí está, y así comprobamos si estos dispositivos, estos transistores están en buen estado. Bueno, vamos a probar con otro. Vamos a probar con el TP42, que es un PNP. Significa que el negativo, vamos a cambiar los caimanes, va a ir a la base, que en este caso es el pin 1. Entonces colocamos aquí está, lo coloqué el negativo, va a ir a la base. Vamos a colocar el caimán aquí y comprobamos con el positivo por aquí, para que se mire. Ahí está la medición del multímetro en el pin 3, que es el emisor, y el pin 2, que es el colector. Ahí está. Ahora vamos a hacer la medición con el TIP41, que este es diferente. La diferencia es que este es NPN y este es PNP. Significa que el P positivo va a ir en la base. Entonces vamos a poner otra vez, a cambiar aquí el positivo, va a ir en el primer pin, número 1, acá está arriba.
que es la base. Y hacemos la medición correspondiente en los siguientes pines. Y como pueden ver, ahí nos marca aquí nos marca la medición, y así podemos verificar si un transistor está en buen estado. Hay que enfatizar bien cuando es NPN y PNP para que no caigamos en confusión. La parte de en medio, acuérdense que siempre es lo que indica cuál punta va a ir. Así que ese es un tic para que no se les olvide. Este es todo y gracias.